Sacudidos por un terremoto, el 31 el Perú soportó. Fue en mayo del año 70 y a miles la muerte llevó. Fue en mayo del año 70 que a miles la muerte llevó. Cerros y picos querían unirse al destruirse con ferocidad. Entre escombros las casas quedaron y cual río la sangre corrió. Entre escombros las casas quedaron y cual río la sangre corrió. Bendito Dios, Cristo Jesús, en tu amor me guareceré. Aunque la luz del Huáscará haga de mí un Mayungay, aunque la luz del Huáscará haga de mí un Mayungay. Las profecías cúmplense ya y los cristianos listos están a recibir al Hijo de Dios, que en las nubes muy pronto Él vendrá a recibir al Hijo de Dios, que en las nubes muy pronto Él vendrá.
Estimados hermanos, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Soy el pastor Jorge Otiniano, pastor de la iglesia Antorcha Encendida en Nuevo Chimbote, Ancash, Perú. A todos y cada uno de ustedes, nuestros estimados hermanos, reciban el cordial saludo de su pastor y a través de este medio de comunicación poder llegar a cada uno de ustedes en sus respectivos hogares. Como es de conocimiento nacional, estamos viviendo una etapa de cuarentena y nos obliga a obedecer las leyes que ha establecido nuestros mandatarios, las autoridades de nuestra nación. Y estamos pues ahora a través de los medios de comunicación poder llegar con la bendita palabra del Señor para la edificación, para la preparación de nuestras vidas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es por ello que hoy continuaremos el estudio de las profecías bíblicas de acuerdo a la palabra del Señor. Pero a la vez también, estimados hermanos, mi más sincero agradecimiento a cada uno de ustedes que de una manera muy especial, con un corazón lleno de amor, de aprecio hacia la casa pastoral, han hecho llegar una ofrenda a nuestra familia. Muy sinceramente a todos los que lo hicieron, mi más sincero agradecimiento y mi oración, que Dios los bendiga, que Dios los multiplique, que les devuelva 100 por 1, para que la palabra del Señor siga corriendo y sus hogares sean grandemente bendecidos. Le agradecemos a nombre de toda nuestra familia por este gesto de cariño, por este gesto de amor en estos momentos tan especiales que vivimos en nuestra nación. Y también yo como pastor compartiendo con los que están alrededor nuestro, dando testimonio en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, queremos continuar el estudio que la semana pasada empezamos sobre el cumplimiento de las profecías bíblicas. Hemos hablado sobre una de las señales que el Señor viene hablando en su palabra, y por ser de coyuntura, por ser de actualidad, por lo que hoy estamos atravesando nosotros en el Perú y en el mundo entero, acerca del cumplimiento de las pestes que han ocurrido en la historia del mundo, como la peste negra en el año 1343 a 1353, como el cólera, como también la gripe española, el SIDA en el 1981 y hoy 2019-2020 el coronavirus. Y tratamos este tema porque son parte del cumplimiento de las señales de la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo, que encontramos repetidamente en los evangelios esta maravillosa profecía dada por nuestro Señor Jesucristo. Como sabemos y hemos dicho que cuando Jesús nació se cumplieron algunas profecías. En el desarrollo de su ministerio también se cumplieron otras profecías. Cuando se fue al cielo, también los ángeles ratificaron una profecía de que el Señor volvería. Cuando en el año 70, después que Jesús se fue de haber estado en la tierra 40 días después de la resurrección, en el año 70 se cumplió una profecía dada por nuestro Señor Jesucristo, y para Israel empezó el principio de dolores que culminará con la venida de nuestro Señor Jesucristo. No sabemos el día, no sabemos la hora, pero sí sabemos que la palabra profética de Dios se viene cumpliendo cada día en nuestras vidas. A través de la historia también encontramos que en el 1948 Israel fue creada a través de la ONU una resolución que ordenó la creación del Estado de Israel. La palabra del Señor dice en Isaías capítulo 66 versículo 8, dice esta profecía: ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Esta palabra del Señor se cumplió en el 1948, con un día se decretó la creación o el nacimiento del Israel moderno. Esta palabra del Señor de Isaías 66, versículo 8, se ha cumplido frente a nuestros ojos.
Nuestras generaciones ahora son las personas que han experimentado en su vida el cumplimiento de esta profecía. Pero también sabemos que hay señales como las pestes que estamos viviendo. Es una de las señales, pero según la Biblia son 7 señales que establece la palabra del Señor. En el Evangelio, el capítulo 24, versículo 4 al 7, dice de esta manera: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. En el libro de Lucas, capítulo 21, versículo 8 al 11, dice de esta manera: él entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias. Habrá terror y grandes señales del cielo. Es lo que la palabra del Señor determina. Como tal, leyendo tanto el Evangelio según San Mateo, el Evangelio según San Marcos y el Evangelio según San Lucas, establecen 7 señales. Estas 7 señales que son: 1, el engaño; 2, falsos profetas; 3, guerras; 4, pestes como la que estamos viviendo hoy el Perú y el mundo entero; 5, hambrunas; 6, terremotos; y 7, señales del cielo. Estas son las señales establecidas en la palabra del Señor, que se vienen cumpliendo desde el año 70 como principio de dolores, y como hemos señalado, que todo principio tiene su fin. Israel, como el reloj de Dios, nos marca el derrotero, y estamos ya en los tiempos finales, de acuerdo a la palabra del Señor, para que se cumpla la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, también, estimados hermanos, sabemos que la conducta humana para estos tiempos finales sería diferente. La sociedad cambiaría. Ya no sería de la conducta que el ser humano tuvo hace 2000 años cuando Jesús estuvo en la tierra. A la medida que se acerca el tiempo del fin y se van cumpliendo las señales proféticas, la conducta humana cambia. Y esto también es el cumplimiento de la palabra del Señor. Dice la Escritura en el Mateo capítulo 24, versículo Mateo 24, 37 al 39, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Nos dice también en Lucas 17, 28 al 30,
Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas en el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Luego nos dice en 2 de Timoteo 3, 1 al 5, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello, y a estos evita. Entonces, dice la bendita palabra del Señor que la conducta humana nos habla en Mateo 24 que la maldad se multiplicará. Como también nos dice Jesús que el amor se enfriará. Son las conductas que el ser humano va a cambiar a la medida que en el transcurso de la historia va pasando el tiempo. En el siglo pasado los seres humanos tenían una moral más adecuada, tenían unas reglas de urbanidad, de civismo. En cambio hoy la humanidad ha cambiado su conducta para que se cumpla la bendita palabra del Señor. También se nos dice que la conducta humana será como en los días de Noé. ¿Cuál era la conducta de los seres humanos en la época de Noé? Dice la Escritura que ellos comían, se casaban, bebían, se daban en casamiento, y eso lo hace toda la humanidad. Eso lo hacemos en todas las generaciones, en todas las culturas del mundo. Pero lo que la palabra establece es que hacían todo esto, había mucha maldad y se habían olvidado de Dios. En esta generación, en estos últimos tiempos, vuelve a repetirse la conducta humana como en los tiempos de Noé. Están ocupada la humanidad en sus negocios, en sus trabajos, en sus actividades, en sus quehaceres cotidianos. Se sacrifican, se esfuerzan por lograr sus metas, pero se han olvidado de Dios. Cuando Noé les predicó la palabra y les advirtió del diluvio para que en el arca se salvase, nadie quiso. Todos se burlaron, nadie se aceptaban porque estaban inmersos en su pecado y en su maldad. Hoy el mundo se encuentra como en los tiempos de Noé. Se encuentra enfrascado en su pecado, se encuentra enfrascado en su trabajo y no tiene tiempo para Dios. Pero la palabra dice que cuando Jesús vuelva por segunda vez a la tierra a llevar a su iglesia, el mundo, la sociedad, la conducta humana será como en los tiempos de Noé. Tiempos de violencia, tiempos de maldad. Y hoy se cumple esta profecía en el mundo entero. A través de los medios de comunicación nos enteramos de las desgracias, nos enteramos de la forma violenta del actuar del ser humano. Es lamentable, es penoso, pero es el cumplimiento de la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Que a la par como se cumplen las señales de la venida del Señor, también se cumple que la conducta humana va cambiando. Nos dice la Escritura también que será como en los días de Sodoma y de Gomorra. Cuando Lot salió de Sodoma y de Gomorra, llovió fuego del cielo. Dice la Escritura que cuando Jesús vuelva por segunda vez, la humanidad tendrá esta conducta como Sodoma y Gomorra. ¿Qué quiere decir? Habrá una depravación sexual.
Y eso es lo que el mundo está viviendo. Hoy a lo bueno del sexo lo llaman malo y a lo malo del sexo lo llaman bueno. Hoy el mundo existe una depravación sexual, pornografía, violaciones, existe pedofilia, existe prostitución, existe una depravación sexual como cumplimiento de la bendita palabra del Señor. Hoy, los diferentes grupos sociales que defienden los derechos del ser humano se inclinan a defender el derecho de los homosexuales, cuando eso no es bíblico. Pero se tiene que cumplir la bendita palabra del Señor, porque está profetizado que cuando Jesús esté por retornar a la tierra, la humanidad vivirá los días de Sodoma y de Gomorra. Y cada día habrá en aumento la depravación de la sexualidad en la humanidad. Por eso es que todas las señales que establece la palabra del Señor son juicios de Dios como consecuencia de la conducta del pecado de la humanidad. No es que Dios sea malo, sino que el hombre en el transcurso de la historia está cosechando el fruto del pecado. Luego dice la Escritura que también en 2 de Timoteo, el capítulo 3, del 1 al 5, dice que en los últimos tiempos el ser humano se volverá ególatra. El ser humano se volverá avaro, será vanaglorioso, soberbio, blasfemo, etc., intemperante, impetuoso. No tendrá afecto natural, no tendrá amor a sus padres, será insensible, habrá perdido los valores. Esa es la conducta del ser humano para estos últimos tiempos. El escritor Pablo, hablando a Timoteo, nos dice que esta es la conducta de los seres humanos en los últimos tiempos. Y esta conducta está en plena vigencia el día de hoy. En el mundo entero existe sicariato, existe extorsión, terrorismo, narcoterrorismo, existe maldad, existe odio, existe venganza, tanto feminicidio. Aún cada día los gobiernos se esfuerzan en poner leyes más duras, pero ninguna ley frenará el cumplimiento de la palabra de Dios. Porque todo lo que el ser humano actúa es como consecuencia de su pecado. Y ninguna ley puede detener el pecado. Solamente Jesucristo. Con los seres humanos que aceptan a Jesús como su Salvador personal, tienen el perdón de sus pecados, el sello del Espíritu Santo y la capacidad de poder ser transformados en el amor y en el poder del Evangelio de Jesucristo. Pero la palabra del Señor se está cumpliendo. Hoy, frente a nuestros ojos, esta es la conducta de la humanidad en los últimos tiempos. Y va a la par con las señales que Jesús había anunciado a sus seguidores, a sus discípulos. Cuando Él anunció sobre las señales que ocurrirían antes de su venida, también más adelante los apóstoles, y dentro de ello Pablo, habló de la conducta del ser humano. Entonces, amados hermanos, se va cumpliendo por un lado las señales que Jesús habló, se va cumpliendo la conducta del ser humano que está establecido para estos tiempos, y todo sincronizadamente se va cumpliendo porque está profetizado y escrito está que cielo y tierra pasará, pero las palabras del Señor jamás pasarán. Siempre se tienen que cumplir porque son palabras proféticas que salieron de la boca del Señor, y lo que sale de Dios se cumple sobre la faz de la tierra. Ahora, también encontramos en la Escritura que así como hay pestes, y actualmente estamos atravesando cada uno de nosotros esta pandemia mundial, que al día de hoy ya estamos
por llegar a los 100.000 muertos en el mundo entero y que 200 países del mundo están afectados y que los gobiernos están buscando la manera de apaciguar, de que esto se acabe, que esta pandemia, que este virus ya no siga contagiando, y una de las medidas es que el ser humano no salga de sus hogares. Pero la Organización Mundial de Salud, la OMS, ha dicho de que se tiene temor de que haya un rebrote mundial, un rebrote mortal nuevamente, y piden de que no sean ligeros en acortar la cuarentena, sino darle más tiempo para evitar un rebrote de esta virus del COVID-19. Está bien, es una forma de protegernos, es una forma de que el ser humano busca las medidas adecuadas a través de la ciencia de poder proteger su vida. Y nosotros, como cristianos, también obedecemos las leyes por el bien de nuestra sociedad. Pero la iglesia de manera particular sabe que por encima de las normas, que tenemos que obedecerlas en respeto, que tenemos que obedecerlo con responsabilidad, también sabemos que tenemos un Dios que nos guarda. Tenemos un Dios que nos protege. Tenemos a un ser divino que dio su vida por nosotros, que vino a morir a la cruz del Calvario, que derramó su sangre por nosotros, que perdonó nuestros pecados, que resucitó de la muerte y hoy se encuentra a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Para nosotros, la iglesia del Señor, somos un pueblo bendecido por Él. Tenemos la gran bendición de ser protegidos por la mano poderosa del Dios maravilloso en quien creemos. Pero también la palabra del Señor se tiene que seguir cumpliendo. Y nos habla acerca que una de las señales es que habrá terremotos. Y dentro de esta señal de los terremotos encontramos que los terremotos han causado muchas muertes en el transcurso de la historia. Como por ejemplo, en el año 115 de la historia, después de Cristo, en Turquía hubo un terremoto de más de 8 grados que causó la muerte de 260.000 personas. En el transcurso de la historia encontramos que en el 1138 en Siria hubo un terremoto de casi escala 9 que como consecuencia murieron más de 230.000 personas. También encontramos que en la China, en el 1303, hubo un gran terremoto que murieron más de 300.000 ciudadanos, como cumplimiento de la palabra del Señor. En el año de 1780, hubo un terremoto en Irán, donde murieron más de 200.000 personas. Ahora, en el Perú, los que ya tenemos más de 50 años, 55 años, 60 años, recordamos que en el año 1970, el 31 de mayo de 1970, el Perú tembló con un gran terremoto que causó la muerte de aproximadamente 80.000 peruanos, que fue acompañado este terremoto con un aluvión que desapareció la ciudad de Yungay y alrededores. Terremoto que enlutó al Perú. Con muertos y desaparecidos se calcula que pasan los 80.000 peruanos que fallecieron en esa fatídica tarde del 31 de mayo del 1970. También encontramos en el 2004 en Indonesia y alrededores, incluyendo Japón y otros lugares litorales, hubo más de 229.000
860 muertos, que fue acompañado de un tsunami que arrasó las islas, que devastó, que trajo muerte sobre el mundo entero, sobre el mundo de aquel entonces, en el lugar de Indonesia. Los terremotos es parte del cumplimiento de las señales que Jesús habló que habrían terremotos. Muchos otros más terremotos han existido en la historia de nuestro mundo, pero hemos puesto los más relevantes para entender que la palabra del Señor se viene cumpliendo. Los terremotos no son casualidades, los terremotos no son porque se tienen que dar, sino porque están establecidos en la bendita palabra del Señor. Y como está establecido en la palabra, se tiene que cumplir esta bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Es por ello que para nosotros los cristianos no existen casualidades, existe cumplimiento de la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Existe que se cumple la Sagrada Escritura. Por ello los cristianos, al ver que estamos viviendo una peste del coronavirus, sencillamente se está cumpliendo la palabra de Dios. El mundo se asusta, el mundo se desespera, el mundo se estresa y algunos hasta se alocan. Pero los cristianos, los lectores de la palabra, sabemos que lo que ocurre en el mundo es cumplimiento de las profecías bíblicas. La iglesia no es un pueblo ignorante. La iglesia no es un pueblo que ignora los acontecimientos que vienen sobre la faz de la tierra. La iglesia es un pueblo preparado que sabe lo que está viniendo y lo que vendrá. Y la iglesia sabe que el mundo no mejorará, que el mundo se empeorará, porque está escrito que se tiene que cumplir los tiempos de Noé y los tiempos de Sodoma y Gomorra. Se tiene que cumplir la conducta del ser humano. Se tiene que cumplir la maldad. Se tiene que cumplir. Y es por eso que hoy vemos la maldad, vemos el cumplimiento de la bendita palabra de nuestro Señor. Y sabemos que la única solución para el mundo es nuestro Señor Jesucristo. La única solución para el mundo es el Evangelio de Jesucristo. Solo la palabra, solo el amor de Jesucristo puede transformar la vida humana. También encontramos otras de las señales, es que habría hambrunas. Y nosotros recordamos, de acuerdo a la palabra del Señor, de acuerdo a la Escritura, encontramos que en la Biblia, en la historia antes de nuestro Señor Jesucristo, hubo hambrunas. Una hambruna mundial, una hambruna que se conoce en la historia y que es popular, que se recuerda mucho. Es la hambruna que ocurrió en Egipto, cuando José fue vendido y luego de interpretar el sueño de Faraón, fue nombrado segundo del Faraón para administrar el imperio, para administrar el reino, para administrar a toda esa nación egipcia que en esa época eran gobernados por los faraones. Hubo 7 años de hambruna y José fue el héroe que salvó a Egipto y salvó también a los descendientes del pueblo de Israel. Salvó a su familia, salvó a su descendencia. Hubieron 7 años de hambruna. Esa hambruna hizo que mucha gente muriera, pero a la vez fueron guardados y protegidos gracias a la sabiduría y la intervención de Dios, para que a través de Egipto Dios salvara al remanente, salvara a Israel. Pero también en la historia han ocurrido muchas hambrunas. Y hemos puesto en el cuadro histórico
según la línea de la historia, hemos puesto en el 1769, en la India colonial, murieron por esta hambruna más de 10 millones de personas. Más de 10 millones murieron por esta hambruna, por esta sequía. Murieron más de 10 millones en el 1769 de la historia de la humanidad después de Cristo. También encontramos que en el año 1958 al 1961, los 3 años que ocurrió en China, se calcula que entre 30 y 50 millones murieron en esa hambruna de esos 3 años, que hubo gran sequía, como también hubo grandes aluviones. En lugares donde no crecía, porque no había agua, y en lugares donde crecía, y vino los grandes aluviones y se llevaron las cosechas. Murieron entre 30 y 50 millones en el año 1958 al 1961, aquí cerca en el siglo pasado. La historia, el mundo ha experimentado hambrunas, ha experimentado terremotos, ha experimentado plagas, y en la actualidad, 2020, en el Cuerno de África, encontramos a Nigeria, a Somalia, encontramos países, lugares que están siendo devastados, lugares que están muriendo la gente, como en Somalia, que murieron 250,000, y actualmente más de 20 millones en África, en el Yemen, en Nigeria, en Sudán del Sur, en Etiopía. Más de 20 millones en extrema pobreza que van muriendo de a pocos, de inanición, de deshidratación. Van muriendo como cumplimiento de la palabra del Señor, de una hambruna moderna, donde no se habla mucho de ello, porque las grandes corporaciones y potencias del mundo no le dan la importancia. Pero hoy el mundo vive una de las hambrunas más grandes. Se está muriendo la gente por falta de alimentos, por el egoísmo del ser humano, y porque el cambio del clima como consecuencia de la emanación de gases tóxicos por el ser humano hace que cambie el sistema climatológico y se produzcan hambrunas o se produzcan lluvias torrenciales. Y una y otra producen las hambrunas. Es por ello que nuestro mundo, frente a nuestros ojos, en nuestra actualidad, se está cumpliendo la palabra del Señor. Se está cumpliendo las pestes como el coronavirus. Se está cumpliendo los terremotos acompañados de tsunamis. Se está cumpliendo la hambruna, y en la actualidad África, Asia, sufre los embates de este cruel cumplimiento de la palabra del Señor. ¿Tiene culpa Dios? No, es consecuencia del pecado. En África existen miles de ídolos que adora el ser humano. Cada familia crea su propio ídolo, su propio Dios. Y el verdadero Dios, Jesucristo el Salvador, es ignorado. El ser humano está cosechando las consecuencias de su pecado. Todas estas señales de la venida de nuestro Señor Jesucristo son juicios de Dios sobre la humanidad para hacer reflexionar, para que el ser humano se vuelva delante de Dios.
para que el ser humano recapacite, para que el ser humano se dé cuenta que la palabra de Dios se viene cumpliendo frente a nuestros ojos. Que la palabra de Dios es perfecta. Jesús dijo, ni una jota, ni una tilde pasará de la palabra de Dios, sino que todo se cumplirá. Y dentro del cumplimiento de la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo están las 7 señales. Estamos hablando hasta este momento de 3 señales: de las pestes, de los terremotos y de las hambrunas. 4 señales más todavía quedan que continuaremos en el estudio. Pero estas señales nos advierten a la humanidad que la bendita palabra del Señor cristalinamente, diáfanamente, se viene cumpliendo frente a nuestros ojos. Que el ser humano no le dé la importancia, que el ser humano no lo crea, que el ser humano piense que son casualidades, no quita la eficacia y el cumplimiento de la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. La palabra del Señor es fiel y verdadera, y esa palabra cada día frente a nuestros ojos se viene cumpliendo. Como iglesia del Señor, tenemos un mensaje para nosotros. Dios, nuestro Señor Jesucristo, anunció las señales que eran el presagio de su segunda venida. Que estas señales nosotros lo identificaríamos en el tiempo y en la historia. Y al identificarlo sabríamos que está cerca la venida del Señor. Una de esas señales es Israel, que es el derrotero. Y el cumplimiento de las profecías, el cumplimiento de las señales determinan que el Señor Jesús está pronto. Como una mujer que va a dar a luz y empieza sus dolores. Tiene un principio de dolor y tiene al final el nacimiento de la criatura. Así está el mundo. Empezaron las señales en el año 70 para Jerusalén y para el mundo entero. Y en el transcurrir de la historia, cada uno de estos dolores, cada uno de estos juicios nos han venido anunciando que está pronto el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, por primera vez, una plaga ha invadido el globo terráqueo. Las plagas antiguas han sido focalizadas en el Asia, en el África, en América. Pero hoy esta plaga es mundial. Todo el globo terráqueo está infestado. Cumplimiento de la palabra del Señor, que va en aumento las plagas para que el mundo entienda que se cumple la palabra del Señor. Nosotros como iglesia, detrás de cada terremoto, detrás de cada hambruna, detrás de cada peste, hay un mensaje para la iglesia. Y el mensaje para la iglesia es el siguiente. Mateo capítulo 24, versículos 40 al 44, la palabra del Señor dice de esta manera: entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Cada una de estas señales, cada uno de estos acontecimientos, cada una de las 7 señales en cumplimiento de la palabra del Señor es un mensaje para la iglesia. ¿Cuál es el mensaje? De estar preparados.
que nos anuncian estas señales, el pronto retorno de nuestro Señor Jesucristo. Nos anuncian su retorno y como tal, el Señor dice, prepárate. Tienes que velar, tienes que prepararte, porque no sabemos en qué hora, en qué momento vendrá nuestro Señor Jesucristo. Lo que la Escritura nos dice categóricamente es que Él vendrá, que Él volverá a llevar a su iglesia. Porque después de la partida de la iglesia se desencadenará en este mundo las profecías, ya no como señales del retorno, sino las profecías apocalípticas. Y es por ello que Jesús quiere salvar a su iglesia. Pero la iglesia debe estar preparada. ¿Cómo nos preparamos? La palabra del Señor nos dice que la voluntad de nuestro Padre es nuestra santificación. Nos preparamos apartándonos del pecado. Nos preparamos escudriñando la palabra de Dios. Nos preparamos orando. Nos preparamos congregando. Nos preparamos obedeciendo la bendita palabra de Dios. Sería una irresponsabilidad nuestra que, conociendo el cumplimiento de las señales, no nos preparemos. Y si el Señor viene y nos quedamos para pasar las profecías apocalípticas, será por nuestra irresponsabilidad y no porque Dios no nos haya preparado, no nos haya anunciado, no nos haya advertido que debemos prepararnos. Cuando uno quiere postular a la universidad, cuando uno quiere postular a un trabajo, se prepara. Cuando hay que postular a la universidad, se prepara uno para rendir un buen examen y lograr la meta de ingresar a la universidad y prepararse en la profesión que ha considerado realizarlo. Si para las cosas de la tierra, si para nuestro bienestar natural, humano, perentorio, nos preparamos, ¿cuánto más para la eternidad? El ser humano se esfuerza para lograr bienes materiales en la tierra. Los cristianos también. Los seres humanos buscan alcanzar éxitos en la vida. Los cristianos también. Pero hay una diferencia. Aquel que logra, que se esfuerza, que se sacrifica sin considerar y sin darle un tiempo a Dios, como en la época de Noé, que todos comían, vendían, compraban, realizaban su vida sin acordarse de Dios. Y los cristianos, que nos sacrificamos, que nos esforzamos, que luchamos en la vida, pero a la vez estamos tomados de las manos de nuestro Señor Jesucristo. Porque los cristianos sabemos que en la tierra nuestra vida será 60, 70, 80 o 90 años. Pero después de ello llegará la muerte. Y después de la muerte compareceremos. La Biblia establece que está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de ello el juicio. Entonces los cristianos sabemos que después de la muerte hay una eternidad. Sabemos que después de la muerte tenemos que comparecer ante el tribunal de Jesucristo. Y que la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario no fue en vano, no fue por las puras. Los seres humanos recuerdan en Semana Santa la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Pero solo en Semana Santa. Nosotros los cristianos lo recordamos todos los días de nuestra vida. Nosotros los cristianos sabemos que tenemos que estar preparados, porque en la tierra, todo lo que logremos en la tierra, aquí se quedará. Pero la fe que mantenemos en nuestro corazón y el amor que tenemos por nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos abrirá las puertas de la muerte para vivir por toda una eternidad. Por ello es que la iglesia se prepara.
Por eso es que la iglesia se santifica. Por eso es que la verdadera iglesia de Jesucristo se toma de la mano del Señor. Vive la palabra de nuestro Señor Jesucristo. La verdadera iglesia no le sorprende lo que ocurre en el mundo. A nosotros no nos toma por sorpresa, porque conocedores de la palabra del Señor sabemos lo que viene. Si esta plaga del coronavirus que hoy ha puesto en jaque a todos los gobiernos del mundo, este virus invisible, una guerra invisible a través de este virus ha afectado el mundo, vendrán otras plagas. Es cierto que el mundo no será el mismo después de esta plaga. Es cierto que habrá que cambiar conductas. Es cierto que va a haber todo un sistema nuevo. Pero todas estas plagas son advertencias del Dios de amor. Dios quiere que el ser humano se vuelva a Él. Dios quiere que el ser humano se salve. Dios quiere que su paso de la vida por esta tierra tenga un propósito. Y el propósito es servir a Jesucristo. Es por esa razón que todas estas señales lo que hacen es invitarnos a la iglesia a amar más al Señor, porque se cumple su palabra. Y al mundo entero a reflexionar que sin Dios no somos nada. La iglesia, es cierto, guardamos todas las reglas de salubridad. Es cierto que hay que protegernos. Pero por encima de todas las normas hay un Dios de poder que nos cuida, que nos protege. Estamos tranquilos, estamos seguros, porque el Dios de amor, el Dios de la vida, está con cada uno de nosotros. Y queremos que este mismo Dios esté con toda la humanidad. Invitamos a que la humanidad reflexione, vuelva su corazón hacia Dios. Y Dios, que dice la Escritura, todo aquel que viene a mí no lo echa fuera, que Él está esperando con los brazos abiertos a la humanidad. Todo aquel que se acerca a Él, todo aquel que reconoce a Jesús como su Salvador personal, encontrará en Jesús la vida, la fortaleza, la sanidad, la liberación y la bendición de ser un hijo de Dios. Por ello, amado amigo, te invito a que abras tu corazón a Jesucristo. Por eso, amado hermano, que un día te alejaste del Señor, te invito a que te reconcilies con el Señor. Porque la única esperanza para nosotros es nuestro bendito Salvador Jesucristo. Vendrán más plagas, vendrán más terremotos, quizás vendrán hambrunas en nuestra generación. Quizás vendrá para este lado, para este hemisferio, como está ocurriendo en el otro hemisferio. Quizás también nos llegará. Y el día que llegue, no es porque Dios sea malo, es porque se cumple la palabra de Dios por el pecado de la humanidad, por nuestro pecado. Acerquémonos a Dios, que Él está con los brazos abiertos, listos para recibirnos. Que su muerte en la cruz del Calvario no sea tomada en poco. Que su muerte en la cruz, su sacrificio, fue por perdonarnos, fue para salvarnos, fue para extendernos su mano y sacarnos del pozo cenagoso y llevarnos a un buen lugar, a un lugar mejor para la gloria de su nombre. Estimados hermanos y amigos, Jesús, nuestro Señor y Salvador, nos espera con los brazos abiertos. Él quiere salvar tu vida, salvar tu hogar, salvar tu familia, bendecir tu descendencia. Él es la protección, Él es la única esperanza. No pongas tu esperanza en un par de guantes que cubra tus manos. No pongas tu esperanza en un tapaboca para no respirar alguna bacteria, algún virus.
No pongas tu esperanza en un gel, en el alcohol o la lejía. La única esperanza, la única salvación es nuestro Señor Jesucristo. No digo que dejes de hacer los consejos de salubridad, hazlo. Pero por encima de ellos está nuestro Señor Jesucristo. Él es el Dios de la vida. Él es el Dios de la esperanza. Él es el único que puede darnos la tranquilidad, librarnos de la desesperación, de la angustia, librarnos del estrés, librarnos de la forma tan terrible como el mundo está viviendo. No podemos decirle a Dios, ni darle órdenes que detenga esta plaga, porque es el cumplimiento de su palabra. Lo que sí podemos decirles a Dios, que tenga misericordia, que se apiade de las muertes y de la humanidad, que tenga misericordia. Es lo que podemos pedirle a Dios, es lo que podemos rogarle a Dios y decirle: Padre, ten misericordia de nuestra ciudad, de nuestro país y del mundo entero. Ten piedad, tú puedes ayudarnos. Y Él está presto en hacerlo. Estimados hermanos, queremos elevar una oración por ustedes y por nuestra nación y por el mundo entero. Que Dios tenga misericordia. Que Dios controle. Que Dios nos ayude. Porque solo Él, y en las manos de Él, está el control de esta pandemia. Yo te invito, hermano, amigo, a hacer esta oración. Padre eterno, en el nombre de Jesús de Nazaret, te rogamos que tengas misericordia, mi Dios. El mundo entero está atravesando esta pandemia. Cerca de 100,000 muertos en el mundo, 200 países contaminados. El globo terráqueo ha sido infestado de este virus maligno que está trayendo muerte y enlutando a los hogares, y con dolor y tristeza cremando los cadáveres y solo entregando cenizas a sus seres queridos. Padre, en tus manos está el control de todas estas señales. Esta es una de las señales de tu palabra. Te pedimos, Padre, que tengas misericordia del Perú, que tengas misericordia de la humanidad, que sus corazones se vuelvan delante de ti, que reflexionen, que mediten que la vida sin ti, Señor, está en peligro de muerte permanentemente. Pero si nos tomamos de tu mano, hay vida y vida en abundancia. Padre amado, salva las almas. Padre eterno, ten piedad y misericordia de nuestros amigos, de nuestra familia, de nuestros vecinos. Ten piedad del Perú. No estamos preparados para una pandemia de esta naturaleza. Si el índice de contagios aumentara, Padre, solo te pedimos misericordia. Ten piedad de nosotros. Te lo rogamos, Señor, en los méritos de nuestro amado Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Dios nos siga bendiciendo, amados hermanos. Y el próximo domingo continuaremos hablando de las otras señales para completar y luego ver cómo estamos frente al cumplimiento eminente de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sigamos fieles, sigamos orando en nuestros hogares, sigamos leyendo la palabra, sigamos alabando a Dios.
Los locales están cerrados. La iglesia somos cada uno de nosotros. Y para nosotros no hay prohibición de poder alabar a Dios individualmente, de poder orar a Dios, de poder leer la palabra. Sigamos adelante. Que todo esto pasará y nos volveremos a reunir como era antes, para confraternizar juntos y para adorar el nombre santo de nuestro Dios. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Amén.